Si usted pudiera retroceder el tiempo y acordarse quiénes han sido las personas más influyentes en su vida desde que era pequeñito, definitivamente va a tener que estar algún familiar. Casi siempre el primer lugar lo ocupa la mamá. Pero después hay otros, una maestra, una tía, alguien que influyó. Pero ¿de qué manera influyó? Muchas veces dando consejos, o muchas veces corrigiéndonos, llamándonos la atención. En la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 12, nos hablan de varios dones. Y entre ellos, en el versículo 8, dice: el que exhorta en la exhortación. Hoy veremos el don de la exhortación. Algunos piensan que exhortar significa gritar, reprender, llamar la atención. No necesariamente eso es lo que significa, o por lo menos no es algo completo en lo que significa esto. La palabra exhortación que aparece aquí en la Biblia se traduce, o también llamada consuelo, es una palabra griega que se menciona de esta manera: paráclesis. Justamente está relacionada con Paracletos, que es de el Espíritu Santo como consolador. Entonces, qué interesante saber de que hay una forma de exhortar que tiene que ver con consolar, con aconsejar, y más aún, esta palabra básicamente lo que significa es un llamado al lado de alguien. Es decir, acompañar. Que una persona no se sienta sola, sino que tú le acompañas. Una persona puede cometer un defecto, un error, y si nadie le dice nada, va a seguir de repente en ese error. Pero Dios escogió en el cuerpo de Cristo, en los creyentes, personas que tengan esta cualidad de saber cómo estar al lado, cómo acompañar, cómo exhortarle, cómo darle un consejo, cómo darle un aliento, cómo animarlo. La exhortación implica consejo, implica compañía, implica levantar los ánimos caídos. La palabra exhortación es bastante completa, no es cualquier cosa, no significa gritar. Es cierto que la palabra consolación o la palabra exhortación implica también corregir, pero una corrección para bien. Y algunos piensan que exhortar es solamente gritar: mira, ¿por qué has hecho esto de acá? Mira, que tú te vas a ir al infierno. No, jamás. La palabra exhortación, en este caso, es una gracia que Dios ha dado, un don, para que la persona tenga sabiduría en sus palabras. Hay algunos que pueden tener diferentes habilidades, pero esta persona tiene llegada a la persona, desarrolla muy bien las relaciones interpersonales, tiene una gracia para poder acompañar, sabe cómo hacerlo, se deja guiar por el Espíritu y es un instrumento de bendición para poder consolar, para poder animar. Bendito sea el Señor. Ahora, miren por favor, Primera de Tesalonicenses 5:14, vamos a buscar en la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:14. Para mí este versículo está graficando parte del trabajo de lo que conlleva exhortar. Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¡Wow! Este versículo me grafica muy bien lo que es el don de exhortación. ¿Por qué? Usted de repente dice: uy, yo no sabía quizá mucho de este don. De repente hasta lo tengo. ¿Por qué? Mira lo que conlleva aquí. Primero dice: os rogamos.
es que el que tiene el don de exhortación no es una persona orgullosa. Habla como el apóstol Pablo: os rogamos por las misericordias de Dios. Y era un excelente exhortador. Entonces, decir esto no significa ser menos. No significa estar suplicando que está arrastrado o algo así. No. Es una manera de decir: mira, de llegar al corazón. Por favor, te suplico, no te quedes solo esta noche. ¿Pero por qué esto? Es que ha sentido algo en su espíritu que si se queda solo o va a tal lugar, va a pasar algo malo. Entonces esta persona tiene algo que la persona le cree. En este caso dice: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. La exhortación implica amonestar, es decir, llamar la atención. Poner un poco de seriedad cuando se necesita poner seriedad. Esto no significa estar gritando como en el mercado. Jamás adjetivos, jamás insultos, jamás dirigirse a la persona, sino a los errores, a las acciones. No decirle: tú eres un mentiroso, eres un esto de acá. Sino lo que hiciste, esta acción que hiciste, va a traer estas consecuencias. Entonces, uno va a poder tener mayor apertura para el diálogo, para que abra su corazón. Pero si uno de frente va a empezar a decir un montón de cosas, lo que va a hacer es que la persona se cierre y diga: aquí nadie me comprende. Entonces, amonestéis a los ociosos, porque en la obra del Señor Dios necesita gente laboriosa. Amonestéis a los ociosos. Luego dice: alentéis a los de poco ánimo. O sea, el don de exhortación tiene que ver con alentar. Si usted tiene esto de no quedarse de brazos cruzados, de ver cuando una persona está con el rostro un poco triste, de ver que una persona de repente se ausenta de la congregación un tiempo, y usted dice: ¿qué pasa acá? Y usted tiene las palabras precisas. De repente, en vez de decir: oye, estuve orando por ti. Mira, yo no sé qué habrá pasado contigo, pero déjame decirte que en algún momento yo también estuve unas semanas sin asistir a la iglesia. Y te soy sincero, no me sentí bien, porque ciertamente sufrí como un enfriamiento. No tenía deseos de orar, de ir a la iglesia, de leer la Biblia. Ya no la leía, no buscaba a Dios. Claro que no puedo decir de que me abandoné al pecado, pero ciertamente no sentía lo que sentía antes. Y estaba como desprotegido. Y eso es peligroso y triste. Y entonces la otra persona dice: oh, yo también, es cierto, he tenido muchos problemas y casi no tengo tiempo para orar, y para remate, mi familia, está ocurriendo esta situación y esto. Entonces ya empezaron a conversar. Oye, ¿qué te parece si nos sentamos? O si ya están afuera: oye, ¿qué te parece si vamos un ratito aquí a este lugar, nos sentamos un ratito, nos tomamos un café? No sé. Y conversan, porque la persona es consciente que está haciendo un servicio a Dios. Animar al que está caído es hacer un servicio a Dios, y debe ser parte de todo creyente. Porque si ya está frente a tus ojos una situación, pues hay que ver la manera de remediar la situación. ¿A quién dejó Dios? A ti te dejó en esa situación. Entonces aquí dice que amonestemos a los ociosos, que alentemos a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Oye, hermanos, qué fáciles somos cuando hay hermanos que son débiles y siempre están recayendo en los mismos pecados. Y quizá tenemos una conducta un poco fariseica, no sé, pero no debería ser así. La Biblia dice: considérate a ti mismo. Y si tú eres consciente, tú sabes de que hay un hermano débil entre ti, entonces de que necesita ser sostenido con tus palabras, con tu aliento. Bendito sea el Señor. Y también ser paciente para con todos.
Qué bonito es el don de la exhortación. Qué bonito que ayuda al cuerpo de Cristo. Levanta el cuerpo de Cristo. O sea, nadie pelea por su propia cuenta solo, sino tiene ayudantes. Qué bonito es poder ayudar con las palabras. Qué bonito es cumplir el don de la exhortación. Y Dios no se equivoca a quienes les ha dado de manera natural. Es decir, se les hace fáciles. A algunos les cuesta trabajo, pero yo les aseguro, como dice la Biblia, desead los dones mejores. Desead, o sea, no es un pecado que uno desee o que uno le pida a Dios. Ahora está en la potestad de Dios si te lo da o no te lo da. Pero yo tengo esta consigna. Sea que tenga o no tenga tal o cual don, sé que como un cristiano puedo hacer muchas cosas. Y quizá no me salga excelentemente como aquel que tiene ese don. Pero como ya he mencionado antes, de la misma manera que yo digo, hay un enfermo. No voy a orar yo porque yo no tengo el don de la sanidad. No, yo tengo que orar por ese enfermo. Y si Dios lo sana, gloria a Dios. Y si no lo sana, gloria a Dios también. Estoy cumpliendo. No tengo el don de evangelizar, dice alguno. No, yo no puedo ir a evangelizar. Hermano, aunque no tengas ese don, la Biblia dice que todos vayamos a ser discípulos. Todos. Esto era para todos. Entonces, tenemos que hacerlo, tenemos que intentarlo, tenemos que probarlo. Igual, tú puedes decir, no, yo no tengo ese don de la exhortación porque yo soy tímido. Yo no hablo. Pero quién sabe que justamente por ser reservado, cuando empieces a abrir la boca frente a alguien que necesita, le voy a decir, yo creo que esta persona es bastante sincera, porque así nomás no le veo hablar con la gente. Y si se ha atrevido a hablarme, es por algo. Además, cuando uno habla mucho, es fácil que la gente detecte sus errores. Pero cuando uno es reservado, entonces va a ser más difícil que conozcan sus efectos. Y cuando llega a hablar en el momento oportuno, como dice la Biblia, ¿no? Que la palabra oportuna, o sea, en el tiempo apropiado, ¡cuán buena es! Es buena. Entonces, ya tenemos aquí una base bíblica práctica en relación al don de la exhortación. Bendito sea el Señor. Mira cómo decía el apóstol Pablo, Romanos 12, 2. 1 y 2, Romanos 12. Romanos 12, versos 1 y 2. ¿Listos? Así dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo aquí dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis, nos está exhortando. Presenta tu cuerpo como si fuera un sacrificio vivo, agradable, santo para Dios. Ese debe ser tu culto racional. Es decir, esto debes practicarlo cada día. Esto debes hacerlo siempre. Preséntate. Y uno dice, wow, mi cuerpo, pero yo he sido violento con mis manos, he golpeado a mis hijos, he lastimado a mi mujer. ¿Qué le dirá el Señor? Mis ojos se han desviado por donde no debía ver. ¿Cómo voy a presentar esto? Mis oídos han admitido chismes, han admitido groserías. Me he gozado escuchando sarcasmos, cosas de doble sentido. Mi boca he ofendido. ¿Cómo voy a presentar mi cuerpo? No. Pero acá dice, os ruego, cada día presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo al Señor. Cada día ríndete, muere a tu ego, a tu yo personal. Ríndete al Señor, te ruego que hagas eso.
Preséntate cada día. Ese debe ser tu culto diario, tu culto racional. Que sea tu presentación ante Dios agradable, ante sus ojos. Y luego dice, no te conformes a este siglo, como decir, al sistema de este mundo. No te adaptes a ese sistema. La gente puede decir, esto es lo correcto, esto. No. Sino que tú renueva tu mente como Dios quiere. Mira cómo están marchando las cosas. Entonces, ¿ven que es una bonita exhortación del apóstol Pablo? ¿Cómo puedo saber si yo tengo o no tengo el don de la exhortación? Podemos hacernos algunas preguntas. ¿Alguna vez a usted le han agradecido por sus palabras? Si es que usted motivó a alguna persona, le animó a alguien, le han agradecido, entonces puede ser de que aquí hay una bonita muestra de que usted puede tener el don de la exhortación. Cuando usted anima o motiva a alguien, motiva a los demás, ¿se le hace fácil o le hace muy complicado? Prefiere no hacerlo. Si se le hace fácil, entonces es más probable que se acerque al don de la exhortación. Usted tiene la capacidad de discernir cuando una persona se encuentra en un estado diferente al que habitualmente está. Usted dice, no, yo no vengo a fijarme en nadie, yo voy a poner mi mirada en Cristo Jesús. Claro, es cierto que debemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús, pero en algún momento Dios va a elevar nuestra comunión con Él, nos va a dar la oportunidad de liderar, de interesarnos en las personas, y de esta manera también vamos a poder acercarnos. Ahora, usted tiene esta capacidad de poder detectar en las personas si es que hay algo que no está marchando bien. Y usted le puede preguntar, ¿cómo estás, hermanito? ¿Cómo te está yendo? ¿Todo bien en casa, en el trabajo? Y entonces, de la manera como le hables, la persona de repente va a decir, no están muy bien las cosas. Y entonces tú, oye, si tú tienes el don de la exhortación, no vas a decir, uy, tengo que irme rápido a mi casa, que esto de acá. No. Porque hay algo que va a pesar más. Tu servicio a Dios, esa alma. Tú puedes decir, no, pero es una persona que ya es creyente. Aunque sea creyente, justamente este don ayuda mucho a los creyentes. Entonces, vas a tener los oídos para escuchar. Vas a tener las palabras precisas para aconsejar, para levantar el ánimo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Usted es seguro de sí mismo cuando está hablando y cuando usted tiene una autoimagen correcta. Usted se considera que está pisando bien, que usted es una persona que puede ser útil a los demás, que puede ser un buen oidor, que usted, porque si usted solamente habla y no escucha, no es por ahí. Hay que saber escuchar para poder hablar correctamente. Si usted aconseja bien, entonces, gloria a Dios, el Señor le va a usar. Y cada vez le va a llevar a situaciones mayores. Bendito sea el Señor. Ahora, pregúntese esto. ¿Usted tiene temor de confrontar con alguien? Si es que tiene temor, es que de repente hay un poco de dudas, no se siente lo suficientemente preparado, porque usted va a decir, yo no he estudiado esto, no soy psicólogo, tampoco he llevado estudios bíblicos o esto. No, más allá de todo eso, el don de la exhortación, como he mencionado, es un don. Puede ser una persona de lo más sencilla posible y va a tener una palabra, aunque sus palabras sean sencillas, va a tener una practicidad tal que te puede dejar asombrado. Ayer estuve hablando con una persona y me dijo al finalizar, quizá he estado tan cerca de la respuesta y
nunca pensé, me dijo, que algo tan sencillo y tan práctico, pero cierto, creo que esto es lo que yo necesitaba escuchar. Y creo que voy a poner en práctica esto. Porque también no es correcto que si tú tienes el don de la exhortación, estés diciendo, mira, obedece, este es el consejo de Dios. No presiones. Deja que el Espíritu Santo haga la obra en la persona. No asustes, mucho menos si tú tienes un cargo. Tú le vas a decir, yo soy pastor, o soy diácono, soy un líder, no sé. Mira, obedece. Esto acá, yo te lo digo por experiencia, el Señor me ha dicho, peor todavía. Deja que la persona, dale el consejo, básate en la Biblia y deja que la persona misma saque sus conclusiones. Porque ¿qué pasaría si le das un consejo y sale mal? Va a decir, la culpa la tiene tal, o esto acá. O no, y dijo que era de parte de Dios. No. Tú solamente cita la palabra, di lo que es correcto. Si hay algo, dices, esto es lo que yo pienso, esta es mi opinión. No significa que tú tienes que obedecerla, pero analiza, tienes esto y esto. Esto es lo que yo pienso que está pasando. Este es mi punto de vista. Tú miras desde este lado, el otro mira del otro lado, yo miro de este lado y quizá otro mira de acá arriba. Entonces yo miro las cosas de esta manera. Mi propósito no es ofenderte ni nada, pero esto es lo que yo pienso. Sabe de qué manera llegar a la persona. Bendito sea el Señor. ¿Usted tiene buenas destrezas interpersonales? Los estudios de las inteligencias interpersonales, porque antes solamente decían, es inteligente, porque pensaban que tenía buena memoria y podía recordar muchas cosas, ¿no? O hacer operaciones matemáticas. Pero luego, los estudios avanzaron y dijeron, no, ¿por qué si es tan inteligente en los deportes es un poco torpe? En cambio, este es inteligente en los deportes, pero en los números no es tan diestro, o tampoco en la forma de comunicarse. Y se dieron cuenta de que había muchas inteligencias. Y una de esas inteligencias es la inteligencia interpersonal. ¿De qué trata esto? Algunos dicen, es aquel que es amiguero. Una cosa es amiguero, que uno puede de repente no tener vergüenza y acercarse y hablar con uno y con otro. Pero si a la hora de la verdad ninguno de los amigos está, realmente eso no fue eficaz. Relaciones interpersonales va a generar muchas cosas. En el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito social. Es bueno que nos llevemos bien con nuestros parientes, la familia. No puede ser de que en una misma casa estén peleados. Oiga, yo escuché en una casa. ¿Qué haces? No, que estoy casi viendo lo que dice. Agarra su azúcar, guardó la bolsita y luego lo metió en un cajón. Y luego otro acá, luego puso llave el cajón. Su fósforo, todo puso. Luego vino el otro, agarró sus cosas y de la misma familia estaban guardándose hasta, no, que este me va a agarrar mi azúcar, no, que este se lleva mi arroz. Y cosas ya menores, ¿no? Qué triste llegar. ¿Por qué no hay un acuerdo? Se molestan porque si viven en la misma casa dicen, mira, esta es mi habitación, yo sé que tengo que limpiar mi habitación, que eso es mi problema, yo puedo cerrar la puerta. El otro también dice lo mismo, yo también. Pero ambientes en común, por ejemplo, una escalera o un pasadizo. Ya, esto no es un pasadizo. Oye, yo siempre barro este pasadizo, por lo menos hazlo tú. Un par de veces al año, tú nunca lo haces. Y el otro se molesta, no. Se ofendió porque no fue la manera correcta de decirlo. Ahora, de la misma manera, en el trabajo, en cualquier lugar, vamos a encontrar personas que con algunas congeniamos porque tenemos afinidad, pero con otras no. Hay personas que son muy difíciles de tratar. La inteligencia interpersonal tiene que ver de no mirar lo suyo propio, no mirar su conveniencia, sino generar puentes, buenas relaciones entre las personas. Y el don de la exhortación justamente tiene que ver con esto.
Si tú sabes, tienes llegada a las personas, tienes buenas relaciones interpersonales, se te hace más fácil el don de la exhortación. Pero si tú eres un completo extraño para todos, eres un témpano de hielo, en lugar de dar un buen apretón de manos, das un dedito, entonces la otra persona dice, parece que esta persona tiene sus restricciones, no quiere saber nada de mí. No abre su corazón jamás. Tiene sus temores, sus cosas, pone sus parámetros. Entonces yo tampoco. Pero otras personas que son abiertas a la amistad, son abiertas a acercarse. Entonces, con mayor razón podemos llegar a esas personas. Y el don de la exhortación va a ser muy útil en este sentido. Resumiendo esta parte, ¿qué es el don de la exhortación? Es una unción especial para animar, para retar, para amonestar, para consolar, para ayudar a los hermanos. Y es útil, es bastante útil. Significa estar al lado de, acompañar. Es como hacer el trabajo del Espíritu Santo, porque viene de lo mismo. Paracleto, consolador, igual. El que tiene el don de la exhortación, consuela, anima, levanta, ayuda, acompaña. Y esto es bueno, se necesita en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuándo es necesario exhortar? ¿Cuándo es necesario hacer o poner en práctica el don de la exhortación? Vamos a la Biblia, Hebreos capítulo 3. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos 3:13. Bien, así dice la palabra del Señor. Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Saben qué? Hay algo que puede ocurrir. Muchos creyentes se acercan a Dios, pero ocurre esto. También esos creyentes a veces enfrían su relación con Dios, se apartan y tienen el corazón un poco seco, un poco duro. Y la Biblia dice que en estos casos hay que exhortarnos los unos a los otros. Cuando ves que alguien se apartó, cuando alguien se enfrió, ya no siente la presencia, no tiene deseos de venir a la iglesia, no tiene deseos de orar, no tiene deseos de leer la Biblia, no tiene esos deseos, significa que está un poquito lejos. Su relación con Dios estaba tan cercana antes que estaba feliz, venía a la iglesia, cerraba sus ojitos, adoraba a Dios, sentía algo lindo, sentía paz, se iba a acostar en paz, pero algo pasa. Los afanes de este mundo, el exceso de trabajo, las presiones, las deudas y un montón de cosas que vinieron, que lastimaron y no hubo tiempo para orar. Dejaron de congregar y empezó a descender su comunión con Dios y su confianza con Dios. Entonces, en este caso, la Biblia dice, exhorta, anima, ayuda, levanta, porque algún día te va a pasar a ti. Un día tú también vas a estar frío y vas a necesitar que otro te anime, que otro te ayude. Ahora, de repente tú vas a decir, ¿pero por qué voy a hacerlo yo? ¿Para eso está el pastor? No, mira, escucha, el pastor lo puede hacer. Pero ¿sabes qué? Cuando se acerca el hermano, puede ocurrir esto. No, yo sé, el pastor me está hablando porque es su trabajo el pastor, él tiene que hacer eso. Pero realmente creo que no le importo a nadie. Nadie me llama, nadie me visita, nadie me dice nada, nadie pregunta por mí. Yo no le importo a nadie. Satanás va a empezar a trabajar en eso. Y entonces eso puede ocurrir en una persona débil. Y por eso es mejor cuando una persona, otro hermano, le anima, eso es excelente. Porque dice, esto el Señor le puso en el corazón de este hermano para venir a negar, para darme estas palabras. Qué lindo, qué bonito. Ya es diferente, ¿verdad? Entonces es importante
que nos exhortemos los unos a los otros. Exhortaos en amor. Bendito sea el Señor. Otro pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, vamos a leer el 11 y el 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Escucha esto. En la congregación van a haber ancianos o ancianas, van a haber personas mayores. Ellos son como los papás, como las mamás. De repente tu papá, tu mamá no viene a la iglesia, tu abuelita no viene a la iglesia, pero van a haber hermanos que sí. Y cuando tú estás apurado y te van a detener, hijito, quiero decirte algo, ¿cómo estás? Ah, bien, hermanita, ¿cómo estás? Mira, a mí me gusta cuando te veo participar esto, pero hace un tiempo que no veo eso en ti. ¿Qué está pasando? Algo así. Oh, sí, necesito mucha oración, necesito buscar más de Dios. Oh, muy bien. Y entonces te empieza a decir algo bonito, ¿verdad? De la misma manera también, entre hermanos, jóvenes. Yo recuerdo cuando estaba en mi etapa juvenil, también, y entre los jóvenes nos ayudábamos, nos teníamos mucho cariño. No competíamos entre nosotros, nos amábamos, deseábamos que el otro se levante, que el otro nos alegramos cuando uno predicaba por primera vez o hacía esto acá, cuando iba creciendo uno, el otro, nos alegrábamos. Eso era bonito, era lindo. Y cuando pedíamos ayuda de algún adulto también, pero estábamos ahí. ¿Cuándo entonces también tengo que exhortar? Bueno, cuando una persona está o necesita un estímulo, cuando necesita una motivación. ¿Qué tal si su fe ha menguado? Su fe ha disminuido. Entonces necesita mi aliento. Necesito contarle mis experiencias, mi testimonio o algo, hacerle recordar, como dice la Biblia, no olvide ninguno de los beneficios del Señor. Aleluya. Entonces necesita eso, el don de la exhortación. Otro pasaje, Hebreos 10, 24. ¿Cuánto más tengo que exhortar? Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Así dice la palabra del Señor. Voy leyendo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, aquí está la palabra, exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuándo debo exhortar? Cuando ves que alguien dejó de congregar, como algunos tienen por costumbre. Eso. Cuando alguien deja de congregar, también es una forma de exhortar. Exhortar, no de gritar. No se te ocurra decirle, oye, faltón, ¿qué pasó? Hace un mes que no te veo. Peor, lo vas a hundir, ya no viene más. Hay formas, ¿verdad? Cosas bonitas que uno puede decir, ¿no? Pero si vas a estar así, no, claro, a no ser que sea de tu confianza, ¿no? Yo recuerdo que un joven un poquito ya mayor, había faltado y entonces él era un poco gracioso, ¿no? Y entonces yo por allí, no sé, trabajando unas cosas, veo unos memes cristianos y en eso creo que era el mafioso colombiano Pablo Escobar, estaba con esos antiguos teléfonos celulares, con su revólver por acá, y decía, estoy buscando a tal, ya sabes,
Si no lo traes, como decir, vivo, muerto, tráelo para acá, algo así decía. Y entonces yo se lo mando para él. Le mando ese meme internamente, no público. Y era la forma. Entonces él dice, pastor, qué buena, qué buena. No, sí, ya voy a ir a la iglesia, de verdad, mi hijo, sí. O sea, entendió yo le digo, ¿qué hago? Te buscan vivo, muerto, le digo. Y entonces él entendió el mensaje y vino. ¿No? Quizás ese mensaje no sea exitoso para todos porque hay diferentes tipos de personas. Y uno debe saber cómo tratar con cada uno. En este caso, con él yo traté así porque sé que él es una persona así. Entonces, hay algunos que son más clásicos, más a la antigüita, y cada quien con lo suyo, ¿verdad? Pero lo importante es que podamos saber que es una oportunidad para exhortar cuando alguien falta a la casa del Señor. Otro pasaje, Isaías 50. Vamos a la Biblia. Isaías 50, 4. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías 54. 54 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Qué significa esto? Hay personas que están cansadas. Hay personas que están desanimadas. Tienen la fe, son creyentes, pero se han desanimado. Y aquí en Isaías nos dice que Jehová me ha dado palabra de sabios, es decir, las palabras apropiadas para levantar a las personas que están cansadas, las personas que están desanimadas. Recuerden lo que dijo Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, el que va a poner en ejercicio el don de la exhortación, tiene que orar y decir: Señor, dame sabiduría en las palabras para poder hablar a este hermano, a esta hermana. Ayúdame, Señor. Y qué lindo que pueda uno encomendarse así al Señor. Otro pasaje, volvamos a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Bendito sea el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así como lo hacéis. ¿Cómo animaos? Gloria a Dios, aleluya. Es que hay desánimos. Y cuando dice unos a otros, es bueno poder animarnos, por ejemplo, en situaciones como esta. Cuando alguien de repente, está de luto, necesita ánimo, necesita consuelo. Y el don de la exhortación se pone en práctica. Dios puede usar a esta persona para dar las palabras apropiadas que necesita escuchar. Para que, como dice Salmo 23, confortará mi alma. ¡Ay, qué bien va a hacer sentir mi alma sus palabras! Dios le va a usar a esa persona para que tu alma esté confortada, para que estés tranquilo. Animaos unos a otros y exhortaos unos a otros. Bendito sea el Señor. Fíjense que en la Biblia, entre los personajes que quizás más me llama la atención, de poder decir que es uno de los mejores exhortadores, está Bernabé. Aunque su verdadero nombre no era así. Pero vamos a ver un poquito acerca de ella. Hechos, capítulo 4. Solamente Hechos miraremos. Hechos, capítulo 4. Es un personaje que realmente me simpatiza mucho. Hechos, capítulo 4. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. El versículo 36. Dice, Hechos 4:36. Entonces José,
a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Vamos a parar aquí. ¿Qué pasa con Bernabé? Si su nombre era José, ¿por qué le ponen otro nombre? Porque en la práctica él era un hijo de consolación. Era un gran exhortador, le gustaba consolar, le gustaba preocuparse por los demás, le gustaba animar, apoyar. Cuando nadie cree en uno, él está ahí, yo sí creo en ti. Cuando está caído alguien, ven, yo estoy para levantar. Animaba. ¡Qué bonito! Bernabé era así, por eso le cambiaron, le pusieron Bernabé. Su nombre real era José, pero todos le llamaban Bernabé, hijo de consolación. Ahora vamos a ver lo que hizo este Bernabé. Hechos 9, 27. Gloria a Dios. Hechos 9, 27. Dice así, Hechos 9, 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Muy bien. ¿Qué pasó acá? El apóstol Pablo recién se había convertido, camino a Damasco. Y el apóstol Pablo ya había desarrollado una imagen negativa para los cristianos. Es decir, él justamente pedía cartas a las autoridades para meter presos a los cristianos. O sea, era un enemigo de los cristianos. Y aquí todavía se hacía llamar Saulo, al que conocemos nosotros como el apóstol Pablo. Entonces, este Saulo, que era así, cuando se convirtió y empieza a predicar, la gente no cree. Dice, no, ¿cómo va a ser nuestro hermano? Si ya sabemos que este hombre mete preso a la gente. Es una estrategia, luego nos acercaremos a él y luego nos atrapará. No. Y la gente no creía en él. Pero había uno que sí creía. Bernabé, hijo de consolación. Bernabé tenía el don de la exhortación y vio lo que la gente no puede ver, porque la gente siempre ve los defectos. En cambio, Bernabé ve, observa, analiza las palabras, mira el corazón. Dijo, no, si estuviera realmente así, entonces estaría rodeado de otras personas, pero no. Valientemente, ¿cómo se está enfrentando esto? Y él dijo, voy a llevarte donde los apóstoles. Y lo trajo justamente donde estaban los apóstoles, en Jerusalén. Imagínense ahí los apóstoles y nadie cree que... No. Sabemos que este hombre incluso estuvo en la muerte de Esteban. Era el que sostenía las capas de la gente. No, este hombre es malo. Y entonces Bernabé dijo, no. Yo lo he visto predicar. Es cierto que era malo, es cierto que era así, pero ha cambiado. Dios lo ha transformado y empezó a hablar bien de él. Ha predicado con denuedo, valientemente, la palabra del Señor. Y ha cambiado. ¿Acaso a eso no nos llamó el Señor? ¿Acaso señalaremos, no tenemos nosotros una vida pasada o somos sin pecado? Claro que hemos tenido pecados y Dios se apiadó de nosotros y nos perdonó. ¿Acaso Dios no puede perdonar a él? Es cierto. Gloria a Dios, aleluya. Es cierto. Y entonces él dijo, él ha hablado valerosamente la palabra en nombre de Jesús. Y entonces empezaron a creer. Qué bueno que alguien te defienda. Qué bueno que alguien te acompañe. Imagínense cómo se habría sentido el apóstol Pablo. Por poco me matan acá, llego para acá, peor, me van a destrozar. Nadie confía en mí, nadie cree en mí. Pero cuando hay uno que sí cree en ti, entonces uno se siente respaldado, se siente acompañado, paracletos, el que está al lado de alguien, se siente así. Qué bonito es el don de la exhortación. Hechos 13, 43. Hechos 13, 43. Dice así. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Mira, ve, qué bonito. Otra vez, ¿qué pasó? El apóstol Pablo y Bernabé ahora han hecho un viaje misionero.
Y ellos están hablándoles a la gente, están persuadiéndoles en el buen sentido de que crean en la fe. De esto se trata el don de la exhortación. Que cuando no quieren creer, tú insistes con mucho amor, con mucha gracia. Que Dios te use de esa manera y entonces hablas la palabra de fe. Y la Biblia dice que ellos, Pablo y Bernabé, hablándoles a esa gente, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Cómo es eso? Es que muchos son tentados en abandonar. Se hicieron creyentes, pero son tentados en dejarlo. Pero ellos, con sus palabras, les enseñan, no, tienes que perseverar. Mira, ya eres un creyente, ahora bautízate. Mira, ahora ya estás bautizado, pero no te conformes, aprende más la palabra de Dios para que enseñes a otros. Y entonces le están animando a que perseveren, ¿Por qué? Porque la tentación está por todas partes. Entonces le animan a que perseveren. Esto es el que tiene el don de la exhortación. Último pasaje. En Hechos 15, 36. 15, 36 al 41. Dice, Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Les explico. Este hombre llamado Juan, que ellos le ponen por sobrenombre Marcos, había acompañado un viaje, pero no resistió y se rindió en un viaje. Y entonces él se regresó. Cuando van a hacer otro viaje misionero, Bernabé dice, Pablo, llevemos a Marcos. Y Pablo dice, no. Este nos ha defraudado. ¿Recuerda la última vez que fuimos con él? Él nos dejó. No, yo no quiero ir con él. Y él decía, no, sí hay que llevarlo. Y discutieron. No, yo no lo llevo. Pero ¿cómo es el corazón de Bernabé, hijo de consolación? Que él sabe que Dios es un Dios de oportunidades. Y que el apóstol Pablo dijo, no, entonces yo me voy con Silas. Si tú quieres, ándate con él. Y él dijo, yo me lo llevo a Marcos. Se lo llevo a Marcos. Fue el viaje exitoso. Es más adelante vemos que el apóstol Pablo dijo, envíame a Marcos porque él me es útil. O sea, ya no pensó igual. ¿Por qué? Es cierto que alguien al comienzo puede fallar. Es alguien que de repente al comienzo puede equivocarse, puede cometer errores, pero el que tiene el don de la exhortación, no, este no sirve para cantar, no, este no sirve para predicar, este no sabe enseñar, no, sino que ve oportunidades donde los demás no creen y dicen, no, tiene que tener otra oportunidad, lo puede hacer mejor. Yo creo que sí, vamos a alentarlo, vamos a animarlo, que no se canse de orar, que no se canse de luchar. Qué lindo es el don de la exhortación, ayuda mucho a la iglesia. Necesitamos gente que tenga el don de la exhortación, que cuando sea la hora de que todos decimos amén y se termine el culto, no sea como el rayo y desaparezca en un segundo, sino que esté fortaleciendo, animando a los demás, alentando, ahí dándole una palabra de bendición, una palabra de afirmación. Gloria a Dios, qué lindo sería eso. Entonces uno va a sentirse, hasta va a ver, mire, solamente dése cuenta de algunos niños. Cuando ve que su maestra en la escuela dominical le da un cariño, un abrazo, los niños solitos van, aunque sea por el abrazo que quieren que le dé la hermana, y ya están felices, ya sonrieron, son felices con el abrazo. Y nosotros, ¿qué cosa podríamos hacer con nuestras palabras? Mucho más, mucho más. Vamos a orar.